Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 17 y el versículo 11. Lucas capítulo 17. Vamos a leer ahorita nada más 1 o 2 versículos. Versículo 11. Me dicen cuando lo tengan, hermanos. Lucas 17, 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Estamos a punto, hermanos, a punto, a cosita nada, dice por ahí Selene, de salir de un tiempo, hermanos, que ya fueron un poquito más de 2 años, de un tiempo que le pudiéramos llamar, así bajita la mano, espantoso, hermanos. Si Dios nos hubiera permitido, alguno de nosotros, hace algunos 5 años, ver una imagen del futuro, de lo que íbamos a pasar en el 2020, en el 2021, y a modo de flashazos, así como de película, de escenas, hubiéramos visto a la gente muriéndose en la calle porque les faltaba el oxígeno, todas las escuelas cerradas, las empresas cerradas, los hospitales llenos, un montón de gente conectada con respiradores, la gente en la calle con las mascarillas. Hubiéramos pensado, hermanos, que era una película de terror. Y es que no es para menos el tiempo que pasamos. Y que gracias a Dios, hermanos, estamos, como les decía ahorita, a nada de que se acabe. Gracias a Dios, pasaron ya un poquito más de 2 años. Pero parece, hermanos, todo indicar que esta cuarta ola que ahorita acaba de pasar va a ser la última, y puede seguir la pandemia, pero ya no como pandemia, sino ya un poco más aislado, el virus ya debilitado, la gente ya vacunada. Ahorita no se comparó, hermanos, esta ola en enero y febrero con el miedo, con la ansiedad, con todo lo que se vivió en el 2020. Fue una cosa completamente diferente. Y aquí, hermanos, vamos a ver un pasaje donde estos 10 leprosos que le salen a Jesús en el camino pasaron algo muy similar a lo que vivimos ahorita con la pandemia. Ahorita van a ver por qué. Y también, hermanos, estos leprosos aquí en este momento donde los estamos viendo, están a puntito ya, a cosita nada, de que se acabe para ellos la lepra. Por eso vamos a estudiar el día de hoy este pasaje. La lepra, hermanos, era una enfermedad mortal. Cuando alguien tenía lepra en aquellos años, ya no había cura. Ahora, ¿cómo sabían cuando alguien tenía lepra? Vamos a leer, hermanos, en el libro de Levítico. Nomás pónganme una marquita ahí porque vamos a regresar a Lucas. Pero vamos a ir al libro de Levítico. Está Génesis, Éxodo, ahí luego está el Levítico, es de los primeros 5 libros. Capítulo 13, hermanos, desde el versículo 1. Había síntomas que de repente le salían a uno en esos tiempos de la lepra, y tenía que acudir con un sacerdote. Y el sacerdote hacía una inspección, así como si fuera una inspección médica, como una consulta médica, y el sacerdote determinaba si esa persona tenía lepra o no tenía lepra. De eso nos habla Levítico capítulo 13, desde el versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote,
o alguno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahora, imagínense, hermanos, vivir en esos tiempos sabiendo que si te salía una manchita, que si te salía una llaguita, tenías que ir con el sacerdote, y en una de esas el sacerdote te decía tiene lepra, y la lepra ya era incurable y era mortal. Entonces imagínense la tensión de repente que le saliera alguna llaguita así de la nada. Imagínense de repente un día nuestra hermana Dora, hace 2000 años, se ve algo y dice, ¿y esto? Imagínense estar, ¿y si es? Voy con el sacerdote y si me dice que es. Y esto fue algo muy parecido, hermanos, a lo que estuvimos viviendo en estos 2 años. Normalmente, si nos dolía la garganta, nadie se preocupaba. Si te daba temperatura, si te dolía la cabeza, si empezabas a estornudar. Pero en estos años que pasamos, hermanos, sobre todo, les repito, por ahí de la primera, segunda ola en julio, agosto del 2020, te sentías irritado, y entre las noticias, los muertos, los que se caían en la calle, los entubados, las cifras diarias, te ponía uno de nervios, porque decías, ¿y si ya me dio? Y te empezaba a doler la garganta y decías, siento rara la garganta, ¿y si ya me dio? Y fue un tiempo, hermanos, que estas personas, estos leprosos que se encontraron a Jesús en su momento, vivieron cuando les empezó a brotar la lepra. Ahora, había ocasiones, como pasó con el coronavirus, que parecía que era lepra, pero no era, o a veces sí era, y tenían que estarlos investigando. Fíjese bien lo que dice el verso 4. Y si en la piel de su cuerpo, dice, hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿Se fija, hermano? Cuarentena. Te ves sospechoso, andas tosiendo, andas irritado, traes la garganta rara. Se me hace que te vamos a encerrar 7 días. Porque puede que tengas, imagínense el estrés, hermanos, de todas esas personas que tenían dolor de cabeza, dolor de garganta, que estaban con temperatura y que no sabían si era o no era, mientras veían cifras, muertos y un montón de cosas. Y dice, fíjese, versículo 5, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. ¿Se fija, hermano, dónde salen los 14 días de la cuarentena? Que no es cuarentena. Una cuarentena es de 40 días. Pero lo que se estuvo guardando durante toda la pandemia, que se le llamó cuarentena, en realidad era una catorcena, eran 14 días. Y aquí, hermanos, Dios le había dado a Moisés miles de años antes los principios que se utilizan hoy en día en la medicina para controlar las epidemias y las enfermedades. Fíjese que decía Gatell, si tienes síntomas y te ves medio raro, pues quédate en tu casa. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Le copiaron aquí a Moisés y le copiaron a la Biblia, porque Dios sabe las cosas, hermano. Imagínense para que vengan usando esos métodos miles de años después. Ahora, imagínense el estrés otra vez de este probable leproso, de que le dijeron, te vamos a checar, ¿sabes qué? 7 días a la semana. ¿Sabes qué? No te veo todavía muy bien. Otros 7 días. Y estar esperando ahí a ver si se ponía malo. La gente cuando tenía COVID o cuando tenía dolor de cabeza, temperatura, calentura, decía, bueno, ahorita me siento bien, pero dentro de ti tenías miedo y decías, a ver a qué horas me empieza a faltar la respiración. Ese era un miedo que teníamos todos hace 2 años. Y es algo, hermanos, que ahorita van a ver por qué no debemos olvidar.
Porque pueden decir, no, pues ya no hables de eso. Queremos cosas nuevas ya. No, hermanos. Ahora, fíjese bien, dice el versículo 6. Y al séptimo día, o sea, 14 días después, el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Y había cuánta gente, hermanos, que esperaba 5 días, 7 días, 10 días. Yo me acuerdo cuando se enfermó mi hermano, hablé yo a una línea ahí de donde te daban del seguro, y le dije, oiga, mi hermano está así, ya está, ¿cuántos días tiene? Le digo, ya tiene 11, le digo, le dijeron que podía ser dengue o algo. Dice, mira, si para el miércoles, porque el martes cumplía los 14 días, si para el miércoles, dice, sigue, entonces me vuelves a hablar, dice, porque sí es ya COVID, y como ya cruzó los 14 días y sigue con síntomas. Una persona que tenía más de 14 días con síntomas era una persona que se iba a complicar. Y gracias a Dios, hermanos, el martes se llevó, el miércoles le hablé, ¿cómo estás? No, se acabó. No cruzó la barrera de los 14 días, pero estaba ese miedo, esa preocupación. Ahora, hay gente en este tiempo que pasaban los 14 días y seguían malos. Y lo mismo les pasaba a estas personas que tenían con lepra en cuarentena. Dice el versículo 7, pero si se extendiera la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Imagínense, después del miedo de que se vio los síntomas, de que fue a checarse, de que dijeron, parece que no es, enciérrate 7 días, y ahí está el será, no será, Señor, ayúdame. Sale, a ver, otra vez, pues no te has curado, te voy a encerrar otros 7, Señor, será o no será, ayúdame. Y a los 14, a ver, es lepra. Y ser lepra, hermanos, ¿será que era mortal? Ahora, dice aquí la palabra de Dios, donde estamos leyendo en Lucas, no se regresen, hermanos, que los 10 leprosos le salieron al encuentro, pero que se pararon de lejos. ¿Sí se fijaron en eso? No se le acercaron. Le salieron al encuentro, pero se pararon de lejos. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona con lepra tenía prohibido acercarse a los demás. Y por eso les digo que podemos ver varias similitudes con esto que pasamos en la pandemia, porque cuando una persona se enfermaba, así fuera su esposa, su esposo, sus hijos, sus abuelos, nadie ya se le podía acercar. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará, ¿qué cosa, hermanos? Solo. Fuera del campamento será su morada. Después de ver probables síntomas, de tener miedo, de que lo veían, de que pasaban 7 días, de que lo checaban otra vez, de que le decían sí tienes, aparte de saber que tenía una enfermedad que lo iba a ir dañando su cuerpo, aparte de saber que estaba ya condenado a muerte, estaba obligado a separarse de todo y de todos. Y esa, hermanos, fue una parte muy difícil de la pandemia. Porque usted veía a su esposo, usted veía a su esposa, veía a su hijo, veía a su tío, veía a su abuelo. En el momento que lo metían, ya no lo volví a ver. Y el tiempo que la persona pasaba adentro, ya no tenía contacto con nadie y ya no veía a nadie. Y eso es algo que no habíamos visto, hermanos. Antes de la pandemia nos pedían ir a orar por un enfermo y nos dejaban meter hasta donde estaban entubados.
antes de que falleciera nuestro hermano Ciro Cuellar, después de que Dios lo levantó una vez y le dio todavía un año de vida, me decía: ¿y usted? No, pues que vengo a orar. Ah, pásese. Y tubos y todo, y y cortinas y gente conectada, y uno entraba como si nada y te dejaban entrar como si nada, y ahí estaba un pariente al lado de la cama y ya te dejaban entrar y orar y hablar con... No, acá no, hermanos. Acá no podías ni ver ni hablar con nadie. Y yo me acuerdo de esas escenas que pasaban en la tele, donde los llevaban en una camilla como en una burbuja y la gente con trajes. Y tú podías decir: oye, yo era igual que tú ayer, yo estaba entre ustedes. Y nomás de buenas a primeras, ya no, ya tienes el COVID y te tienes que separar de todo, de todos. Dejas tu casa, dejas tu gente y te vas a reunir a un lugar aparte. Dice el versículo 45: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Se tenían que aislar de todos, hermanos. Se tenía que rasgar sus vestidos, se despeinaba todo, andaba caminando en las orillas de las ciudades, apartado. Y por si llegaba a oír a alguien que andaba ahí, él solo tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente supiera que ahí estaba un leproso y no se le fuera a acercar. Imagínense la vida de estas personas que se le salieron aquí al encuentro a Jesús, lo que habían pasado, lo que estaban viviendo, lo que habían sufrido. Dice que eran 10 leprosos, porque la única compañía que podía tener un leproso pues eran otros leprosos. Y toda la gente que estaba enferma de COVID en los hospitales, en el seguro, la única compañía que tenía, al que veía al lado, al que veía acá, todos eran enfermos como ellos. No podían ya tener relación con nadie más. Y para colmo, hermanos, los leprosos eran mal vistos por todos, porque eran vistos como bajo la maldición de Dios. Todavía, después de todo lo que ellos tuvieron que pasar, la gente los veía mal. ¿Por qué, hermanos? Les voy a dar 3 ejemplos. En Números 12, no lo busquen, hermanos. María, junto con Aarón, los hermanos de Moisés, se burlan de Moisés y lo critican porque se había casado con una mujer de piel oscura. ¿Y qué le pasó a María, la hermana de Moisés? Le dio lepra. Y luego después, hermanos, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, ahí nos sale Naamán, un personaje sirio que tenía lepra. Va con Eliseo, Eliseo le dice: métete 7 veces en el Jordán, sana. Va con Eliseo, le dice: gracias, ¿cuánto te debo? No vamos a cobrar. Dice: pues, ¿cómo que cuánto me debes? Y después un criado de él que se llamaba Giesi o Giesi dice: ¿cómo que no le cobró? Y se va atrás de él, le cobra. Eliseo se entera y por andar cobrando le cae lepra al siervo, a Giesi, por andar cobrando. Mucha gente que intimida en las iglesias dice: te va a caer lepra si hablas contra el ungido, como le cayó a María. Pero uno les puede decir: te va a caer a ti por andar cobrando, como cobró Giesi. En 2 de Crónicas 26, tampoco lo buscan, hermanos, lo pueden buscar después en su casa cuando escuchen la grabación. Dice que el rey Usías, ¿se acuerdan de Usías, que había hecho lo bueno y que hizo como unas catapultas y fue prosperado y se enalteció? Pero después se hizo soberbio y andaba incensando en el altar, cosa que el rey no podía hacer, eso era para los sacerdotes. Y dice la Biblia que le apareció en su frente lepra. Entonces, por estos 3 ejemplos, la gente de Israel veía a un leproso como maldito. Ah, dice: mira, te cayó, pues algo has de haber hecho. Lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia y dentro del mundo también se ve a los enfermos como malditos. Y muchos dicen: a mí no me va a dar COVID porque yo soy hijo de Dios. Y a los que sí le da, ¿qué? ¿Esos no son? No, hermanos.
Aquí no fue que si eras bueno, que si eras malo, que si eras hijo de Dios o que si no. La pandemia vino sobre todos. Y muchos de los que murieron eran siervos verdaderos de Dios. Y se murieron de todas maneras. Ahora, vamos a leer Lucas, hermanos. Ahí donde estamos, 17. Lucas 17, leímos el 11 y el 12. Vamos a leer el 13. Dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando leemos así de buenas a primeras, hermanos, hoy mi devocional va a ser Lucas 17, 11. Y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos y gritaron: Maestro. No, hermanos, ellos estaban sufriendo. Ellos estaban apartados de su familia, ellos estaban muriendo, se estaban despedazando en vida. Habían pasado por miedo, por tensión, por estrés, por soledad, por un montón de cosas. Y le clamaron a Jesús. Ahora, en este grupo, hermanos, como vamos a ver un poquito más adelante, había judíos y samaritanos. Y dice la Biblia que los judíos y los samaritanos no se hablan. Pero aquí sí se hablaron. ¿Por qué, hermanos? Porque se dieron cuenta en la miseria, en el sufrimiento, en el dolor y en la enfermedad, que no hay por qué hacer divisiones y decir: ay, no, tú, yo no te voy a hablar. Ay, no, tú eres de los otros, yo no les hablo a eso. Imagínense cuánta gente, hermanos, de cuántas diferentes denominaciones que normalmente no se pueden ver como hermanos, clamaron juntos a Dios, pidiéndole misericordia en medio del dolor. Dice el versículo 14: cuando Él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Ahora, antes de avanzar aquí, hermanos, quiero remarcar cómo muchas personas, cuando estuvieron en el dolor y estuvieron en la enfermedad y tuvieron miedo en todo el mundo, hermanos, muchos clamaron a Dios. Muchos clamaron. Yo no creo que alguien estuviera entubado y diciendo: no, pues a ver qué día salgo de esto. No, hermanos. Yo no creo que alguien que estaban sin trabajo, que estaban en cuarentena, que no tenían para comer, dijeron: no, pues a ver qué comemos, esto se va a pasar. Muchos, hermanos, estuvieron clamando en todo el mundo y en muchos idiomas a Dios. Y le estuvieron diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora dice que cuando Jesús los vio, les dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Pregunta, hermano, ¿por qué les dijo que se mostraran a los sacerdotes? ¿Por qué creen que les dijo: muéstrense a los sacerdotes? Porque el sacerdote, hermanos, era como el doctor que se encargaba de checar, a ver si tienes, no, tú no tienes, y el otro: a ver si tienes, sí, este es lepra, o a ver, no sabes qué, te vamos a encerrar. Y el sacerdote era el que veía y declaraba: eres inmundo o eres limpio. Entonces a estos ya los había declarado como inmundos, ellos tenían ya tiempo enfermos. Cuando Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, se refiere a que en Levítico 14 dice que te podías ir a mostrar al sacerdote otra vez para que él te declarara, pero ahora limpio. Entonces Jesús no los sana en ese momento, sino que les dice: por fe, ¿creen que yo los puedo sanar? Y ellos dicen: pues sí, ya están sanos, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Pero no estaban sanos todavía. Y ellos se podían ver y decir: mira, ni nos curó. No, ellos dijeron: que vayamos con el sacerdote para que nos declare limpios. Sí. Y empezaron a caminar. Y dice el versículo: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, hermanos, fueron en el camino, fue por su fe, demostraron su fe con sus obras, y Dios los sanó. Ahora, aquí lo que debemos ver, hermanos, es que Dios tuvo misericordia de ellos. Ellos clamaron por misericordia, Dios los vio
y tuvo misericordia de ellos. Así como, hermanos, sabemos que en esta pandemia muchos en la miseria y en el dolor y en la enfermedad y en la angustia y en el miedo y en la desesperación clamaron a Dios, así también sabemos que Dios tuvo misericordia de muchos y los sanó. En todo el mundo, hermanos. Obviamente no a todos, porque Dios lo hace conforme a su soberanía, pero a muchos de los que clamaron, Dios tuvo misericordia, los escuchó y los sanó. Ahora, ¿qué pasa con esa gente cuando sanan? Aquí nos muestra la Biblia la reacción de los que reciben un milagro de parte de Dios después de haber clamado a Él. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos, hermanos? Uno. Nada más uno. Vio que fue sanado. ¿Y qué dice, hermanos? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué cosa? Volvió. Esa es la clave en ese versículo, hermanos. Muchos buscan a Jesús en la desesperación, en la enfermedad. Señor, ayúdame. Y el Señor tiene misericordia, los sana, pero después de sanos, hermanos, ¿cuántos vuelven otra vez al mismo lugar donde pidieron? ¿Cuántos vuelven para dar gracias? Ahora, cuando digo que vuelvan, no me refiero, hermanos, a que vuelvan a una congregación donde oraron por ellos, sino que se vuelvan a Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola de la oveja perdida? Iban caminando hacia allá con el sacerdote y cuando vio que estaba sanado, se volvió. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentirse. Se dio la vuelta, glorificó a Dios y vino hacia donde estaba Jesús. La gran mayoría, hermanos, no hacen eso. Y aquí la Biblia nos dice: ¿cuántos le piden a Dios por un milagro cuando están en necesidad? Todos. Todos. Y ahí lo veíamos cuando estábamos en el hospital. Tú puedes ir a una fiesta, les voy a predicar, sácate y te apedrean. Pero vas al hospital, les vengo a predicar, sí, por favor, sí, yo también, ore por mí, y por mí también, mi hijo, mire mi esposa, mire mi hermano, mire, todos en la necesidad, en el dolor, en el sufrimiento están clamando a Dios. Pero después de salir de ahí, cuando ya ven que están buenos, ¿cuántos vuelven? Dice el versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, hermanos. Y por eso cantábamos esos cantos ahorita en la alabanza de acción de gracias. Dice y agrega Lucas: y era, ¿qué cosa, hermanos? Samaritano. Este hombre le dio gloria a Dios, se volvió a Jesús y le dio gracias, cosa que no todos hacen. Ahora, si nos parecía poco y nos parecía triste que nada más uno de los 10 volvió, dice Lucas, no, esa no es la sorpresa. La sorpresa es que era samaritano. ¿Y qué significa que era samaritano, hermanos? Que él no era 100% parte del pueblo de Dios. A él los judíos lo consideraban como un gentil, como alguien que no conocía a Dios. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan más. 10 personas con COVID estaban enfermos, clamaron a Dios, Dios los sanó y uno nada más volvió a dar gracias y era guadalupano. Eso es lo que quiere decir aquí para los judíos. ¿Qué? Sí. Era de los que el pueblo de Dios no consideraban dignos
de ser parte del pueblo de Dios. Ese fue el que fue tocado, ese fue el que volvió, ese fue el que dio gracias. Dice, no nada más es que uno fue el que dio gracias, sino que era el que menos hubieras esperado, porque él ni siquiera era de los del pueblo de Dios, de los judíos. Era gentil, era tenido por pecador y por inmundo por el pueblo de Dios. Y ese fue el que volvió para dar gracias. Dice el versículo 17: respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, Jesús sabe durante estos 2 años de pandemia a cuántos sanó. Él no aventó un poder y dijo, órale que sanen unos, a ver, oye yo sané, yo ni supe, yo nomás aventé el poder. No, él aquí sanó a 10, cuando vuelve a uno, dice, ¿y los 9 dónde están? ¿No eran 10? Él sabe cuántas personas clamaron durante estos 2 años, el número exacto de las personas que tuvo misericordia y levantó, y él sabe de ese número cuántos se volvieron a él y cuántos, como estos 9 leprosos, le dieron la espalda y siguieron caminando. Ahí nos vemos. Jesús sabe, hermanos, cuántos. Y si supiéramos el número, nos espantábamos. Ahora Jesús pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué pregunta dónde están, hermanos? Si él mismo los mandó con los sacerdotes. Es como si yo le digo a Clara, oye Clara, trae un refresco. Y luego Clara se va y le digo, ¿y Clara dónde está? Que a veces sí lo hacemos los esposos, ¿no? Pero fue un mal ejemplo. Bueno, la idea es esa, hermanos. Él mismo los mandó. ¿Por qué está preguntando dónde están? Está preguntando porque él los mandó para que demostraran su fe yendo al sacerdote, creyendo que Jesús ya los había sanado. Entonces, ya me sanaste, sí, voy a caminar en fe. Y empezaron a caminar. Pero cuando vieron que eran sanos, no era para que siguieran caminando, hermanos. Nomás iban a caminar para probar la fe y para sanar. Pero una vez que vieron que sanaron de la lepra, de la enfermedad mortal, del dolor que tenían, que se había acabado todo el problema desde que empezaron con los síntomas y fueron y los pusieron en cuarentena, hermanos, este samaritano regresó dándole gloria a Dios y se postró y le dijo a Dios, gracias, gracias, gracias. Los otros 9 se vieron sanados y siguieron caminando. Mira, nos sanó, pues vámonos. No todos, hermanos, los que reciben un milagro se vuelven a Dios. Pero la gente dice que sí, porque somos mentirosos. Señor, si tú me sanas. Ay, no es cierto eso, hermanos. Si usted no hace algo que ahorita puede hacer, no lo va a hacer aunque Dios le dé lo que usted está pidiendo. Señor, yo casi no predico, pero si tú me ayudas a mi negocio, no es cierto. Si tú me quitas esto, no. Lo que no haces ahorita, no lo vas a hacer después. Nomás que quieres engañar a Dios. Ahora, lo más seguro, hermanos, es que estos 9 que fueron sanados no se volvieron porque tenían mucha prisa de regresar a su vida antigua. ¡Ay, mira, ya me sanó! Y llegaba ahí el ex leproso, compadre, ¿qué pasó? Ya me sanó, vamos a echarnos unas. Mucha gente, hermanos, que es sanada y que vivía en pecado, en adulterio, en inmundicia, en borracheras, en fornicación, después de que son sanados, se vuelven a regresar al adulterio, a la fornicación, a las borracheras, a las drogas, a todo. Para eso querían que lo sanara Dios, para volver a lo mismo. Y muchas veces, hermanos,
muchas de las personas que son sanadas por misericordia de Dios le terminan dando las gracias a los ídolos o a la muerte, o como me enteré de un caso, a los brujos. Ay, yo me sané porque el brujo. Ay, yo me sané porque mi familia le pidió a la Virgen. Ay, yo me sané porque le hicieron unos sacrificios a la niña, le dicen a la muerte. A la niña, está re fea esa cosa. La niña, imagínense. La gente esa que tiene esas cosas y que le dicen niña, dígale que sueñes con niñitas, a ver qué tal sueña en la noche. Un montón de calacas feas. Dice el versículo 18, hermanos: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dice, no, ¿por qué no? No hay quien, dice, venga y dé gloria a Dios. Debieron volver los 10. Y dice, pero no volvieron. Nomás volvió este, y este ni era de los que se creen cristianos. Jesús, hermanos, en primer lugar vino a los judíos. Y los judíos aquí le hicieron como que le creían, pero cuando los sanó se fueron. No lo siguieron. Sin embargo, entraron los gentiles. Esto fue lo que pasó. Viene el rechazo de los judíos y entran los gentiles. Ahora, alguien, hermanos, a lo mejor puede estar muy cómodo escuchando esta palabra, pensando que es una palabra para juzgar a todas esas personas que estuvieron enfermos de gravedad, que clamaron a Dios, que recibieron misericordia y que no se volvieron a Dios. Parece, pero no, ese no es el propósito de este estudio. Porque si eso fuera, pues todos ustedes salieran de aquí diciendo, ah, sí, esa gente ingrata. Muchos son ingratos. Como nosotros no estuvimos, gracias a Dios, en esa situación, pudiera que no nos cayera, como dicen, el saco, ¿verdad? O la pedrada. Pero hermanos, ¿quién debe dar más gracias? Les voy a hacer una pregunta. Fíjense bien. En Lucas 7, hermanos, no lo busquen, 41, Jesús le preguntó esto a un fariseo. Le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y como no tenían con qué pagar, les perdonó a los 2. ¿A quién crees? ¿Cuál de ellos crees que le amará más? Les voy a hacer yo la pregunta en otro idioma, hermanos, en español. Una persona debía 1,000,000 de pesos y otra persona debía 1,000. Les perdonaron la deuda a los 2. ¿Cuál de los 2 creen que esté más agradecido? Al que le perdonó más. Bueno, ninguno de ustedes, hermanos, a menos de que no me hayan dicho, ninguno de ustedes fue entubado. Ninguno de ustedes enfermó de gravedad. ¿Con quién tendría Dios más misericordia, hermanos? ¿Y quién debería estar más agradecido todavía que aquel que estuvo enfermo de gravedad y se levantó? Nosotros, hermanos. Nosotros debiéramos estar más agradecidos todavía. Uno, porque no nos dio. Otra, porque si nos dio ni nos enteramos, porque a lo mejor hasta asintomáticos eran, y a los que les llegó a dar, no les dio fuerte, hermanos. De modo que si para nuestro juicio una persona que cayó en el seguro, que fue entubada, que clamó a Dios y que Dios tuvo misericordia y se salió y ahí anda caminando, debiera ser agradecido, nosotros que no caímos en eso, deberíamos ser todavía más. 2 años después de la pandemia, hermanos, y aquí estamos.
Y yo se los dije a mediados de junio del 2020, y mi suegro se acuerda mucho de eso, y no me arrepiento de eso que les dije, porque era la verdad. Les dije: hermanos, no sabemos cuántos de nosotros vamos a llegar a Navidad. No sabíamos, estaba muriendo. Ahorita pues, yo nunca tuve miedo. Yo nunca pensé que me fuera a poner tan malo. No, hermanos, hace 2 años no sabíamos quién iba a llegar vivo a fin de año. Todos. Porque se estaban muriendo y se murieron hermanos, tíos, familiares de ustedes. Pero ustedes no, hermanos. Y no es porque nosotros hayamos sido mejores que los que se fueron, porque muchas veces no es así. Muchas veces la gente que se muere era mejor que la gente que se quedó. ¿Por qué? Solo Dios sabe, pero así pasa. Por pura gracia, hermanos, y misericordia, por puro favor de Dios inmerecido, 2 años después de que cayeron 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, aquí estamos. En México oficialmente fueron un poquito más de 300,000 los muertos, y entre esos pudimos ir nosotros. No éramos más santos, ni más especiales, ni más amados, ni nada que los que se fueron. Y yo pienso, hermanos, que en este momento, y se acuerdan cuando empezamos las reuniones aquí, que yo les dije: hagan un grupo y pónganle el arca de Noé, porque así como que vamos saliendo y venimos ahí sobreviviendo y vamos a empezar otra vez. Bueno, hagan de cuenta que vamos bajando del arca, hermanos, porque con lo que acaba de pasar en estos 2 años fue como lo que pasó en el diluvio. Millones se enfermaron, cientos de miles se murieron. Y ahorita que está a punto de acabarse esto, Dios nos está abriendo el arca y nos está diciendo: ahí está el mundo otra vez. ¿Qué vamos a hacer? ¿A seguir otra vez en lo mismo? ¿A ser como éramos antes? Debemos de valorar, hermanos, y sentirnos así como se sintieron esos que estaban entubados y que les dijeron: puede que no sobrevivas, y que dijeron: Señor, si yo salgo, yo te voy a buscar. Señor, si yo salgo, yo voy a perdonar a mi familia, yo voy a buscar a mis hermanos, yo voy a amar a mi esposa, y ya no pudieron hacer nada de eso. Pero a nosotros se nos está dando la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿A sentarnos a ver la novela y estar todos enojados ahí? ¿Para qué queremos la segunda oportunidad? ¿Qué haría usted bajando del arca de Noé, donde se acaban de morir un montón, y usted no le tocó por pura gracia? ¿Empezarse otra vez a pelear? Yo pienso, hermanos, que debemos valorar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, y debemos de estar agradecidos. Y así como este que dice que se volvió a Dios y le daba gloria en voz alta, así nosotros, hermanos, podamos testificar, porque al mundo se le va a olvidar. Dios hizo misericordia con muchos, pero esos son como los 9 leprosos. Se les va a olvidar. Se les va a olvidar el miedo que tenían, se les va a olvidar que clamaron a Dios, se les va a olvidar lo que prometieron, se les va a olvidar todo, y van a volver a las borracheras y a todas las cosas que estaban viviendo antes. Pero nosotros, hermanos, debemos de proponernos ser diferentes y vivir diferentes. En primer lugar, reconociendo y agradeciéndole a Dios lo que hizo por nosotros. No es de: pues sí, a mí ni me dio, o yo no me puse malo. Más debieras estar agradecido, y vergüenza te debería dar decir: no, a mí ni me dio. Imagínese 2 años y medio después que uno diga: no, a mí ni me dio, ¿quién sabe? No. Dice el versículo 19, hermanos. ¿Verdad que no es lo mismo estar hablando de los que estuvieron malos a que se las voltearon? No, pero no dices: sí, esa gente malagradecida. Pero luego te toca: ay, canijo, dices, no me esperaba eso. Lucas 17, hermanos, el verso 19. Aquí
aquí terminamos. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aquí la palabra que se utiliza, hermanos, no es una palabra para referirse a que sanó, porque los 10 ya habían sanado. No había que volver a Jesús para sanar. Dices: este volvió, y Jesús le dice: pues ya te sané. No. Aquí se está refiriendo de algo que únicamente le pasó a este. Este no solo sanó, este fue salvo. ¿Saben por qué todas esas personas que prometieron a Dios y que dijeron: yo te voy a buscar, dieron la espalda? Porque no han sido regenerados, no se han arrepentido, no se han vuelto a Dios, que es el pastor que los anda buscando. No fueron agradecidos, dicen: no, yo voy a seguir mi camino, y siguen caminando hacia allá. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Cuántos de estos 10 leprosos, hermanos, que estamos viendo aquí, siguen vivos ahorita? ¿Alguien me puede decir? Ninguno. ¿Cuántos de estos 10 leprosos siguen vivos ahorita 2000 años después? Ninguno. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque lo que recibieron en ese momento los 10 como milagro y como grandioso y para darle gloria a Dios y todo, fue algo temporal. Fueron sanados, tenían miedo de morir y Dios los sanó y se pelaron. ¿Pero qué creen? Ahorita están muertos. Y todos los que Dios tuvo misericordia y levantó del coronavirus, y aún a nosotros que no nos enfermamos, ¿cómo creen que vamos a estar en 100 años? Ya vamos a estar muertos. Entonces, lo importante es lo que recibió su salvación. Porque fue salvo, los otros 9 no. Tú puedes recibir prosperidad en un negocio, puedes recibir sanidad en tu cuerpo, puedes recibir el milagro que quieras. Eso no te da la salvación. Pero si después de haberlo recibido te vuelves a Dios, entonces tú eres salvo. Y aunque mueras, dice Jesús, como Él es la resurrección y la vida, el que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. De modo que lo que debemos estar buscando, hermano, no son los milagros ni las sanidades, sino la salvación. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Ojalá y esta palabra la recibamos como palabra de Dios y podamos creer que Dios tuvo más misericordia de nosotros que de aquellos que fueron levantados y desconectados de los respiradores, para que podamos vivir una vida agradecida, dándole gloria a Dios con gran gozo. Vamos a despedir el estudio, hermanos, para los que nos estuvieron escuchando por internet. Dios me los bendiga a todos y ojalá, primero Dios, nos veamos en el próximo estudio.